Celebramos hoy la gran festividad del derramamiento del Espíritu Santo en los corazones de los hijos e hijas de Dios. Pentecostés es una fiesta que habla de unificación, de unidad. El Espíritu, escuchamos hoy en los Hechos de los Apóstoles, que va a unificar a una multitud de gentes de diferentes razas, nacionalidades y lenguas que habían ido ese día a Jerusalén. Es la fiesta donde Dios unifica a sus hijos e hijas regados por el mundo. Una fiesta que nos recuerda que no debería haber más división, ni más competición, ni más lucha por querer construir la torre más alta que llegara al cielo y pudiese tocar a Dios. Pentecostés es una fiesta también de la humildad de Dios. El Dios que descendió en la palabra eterna y se hizo carne en Jesús, ese mismo Dios que ahora desciende también de los cielos en el Espíritu y se hace carne en los corazones y en las vidas de los discípulos de Jesús. Es una fiesta de la humildad de Dios. Dios que siempre desciende a donde estamos tú y yo en el momento de la vida que nos toque caminar y que se encuentra con nosotros como somos. La gente de la Torre de Babel quiso construir una torre que llegara hasta el cielo y tocara a Dios. Y es un enorme pecado de soberbia y de arrogancia pensar que uno por su cuenta puede construirse y llegar a Dios, cuando eso es exactamente lo contrario de la gracia de Dios, que es don y que es regalo de Dios. Ninguno de nosotros, por nuestra propia cuenta y nuestro propio esfuerzo, podemos llegar a Dios. Por eso es una fiesta que celebra no el orgullo y la soberbia de un pueblo, sino que celebra la humildad y sencillez de un Dios que desciende constantemente a donde están sus hijos y sus hijas. Nosotros pensamos, y es natural que lo pensemos, porque de que nacimos estamos escuchando hablar de Pentecostés y el domingo de Pentecostés, pues pensamos que es una fiesta cristiana. Pentecostés no es una fiesta cristiana. Pentecostés es una fiesta judía, es una fiesta hebrea. Por eso ese día había tantos judíos en Jerusalén de diferentes naciones, de diferentes lenguas, de diferentes razas, que habían ido a celebrar el Pentecostés. La cuestión es que la palabra Pentecostés es una palabra en griego que se traduce de la fiesta judía que se llama Shabbat. Y Shabbat y Pentecostés significan exactamente lo mismo, uno en hebreo y en el otro en griego, y significa 50. El Shabbat judío, lo que estaban celebrando ese día en Jerusalén, es la celebración de los 50 días después de la Pascua judía. Y todavía lo celebran hoy. Y celebraban en esos 50 días, en el número 50, después de la Pascua, celebraban la entrega de la ley de Dios en el Sinaí a Moisés. La entrega de las famosas tablas de los 10 mandamientos, que es el resumen de toda la ley, pero básicamente era entregarle al pueblo aquello que los iba a identificar como el pueblo de Dios, que los iba a unificar y que los iba a conectar de alguna manera con Dios, el Dios que los había liberado de Egipto. Y se celebraba y se sigue celebrando el Pentecostés, el Shabbat, el don de la ley de Dios al pueblo de Israel. Pues ese día en que están celebrando Pentecostés, Shabbat, va a haber una experiencia totalmente nueva que no es ley grabada en piedras, ni en un pergamino, ningún rollito que se colocaba en una cajita y se colocaba en la frente del hombre judío, o se iba a grabar en las filacterias, que eran y que son todavía las bandas de piel seca que se van enroscando en el brazo izquierdo
hasta acercarse al corazón donde el judío graba pedacitos de la ley. El Shabbat que va a ocurrir allí es diferente, y es el derramamiento ya no de ley grabada en piedras, sino el don propio del Espíritu de Cristo. Ya es el aliento de Cristo quien va a comunicarle ya no la ley, sino algo mucho más profundo. Cristo resucitado va a comunicar vida, y va a comunicar comprensión y valor y sabiduría y fortaleza y apertura y profundidad y un sentido grande de unidad. El Espíritu de Jesús va a derramarse y va a dar perdón y sanación, y va a ser capaz de empoderar a aquellos hombres y mujeres aterrorizados, los va a transformar y les va a dar la capacidad de comunicar vida y anunciar con valentía en las calles de Jerusalén por primera vez el anuncio del Evangelio de Cristo Jesús y el anuncio pascual de que Cristo había resucitado entre los muertos. Para el cristiano, Shabbat ya no será el don de la ley, sino va a ser el don del mismo Espíritu de Cristo Jesús. El Espíritu que respira sobre nosotros generosidad, que respira fortaleza para levantarse cuando estamos caídos. El Espíritu que comunica luz, pasión, confianza, y ante todo, el Espíritu de Cristo comunica libertad. Nos libera de los miedos, nos libera de las dudas. Ya no es un grupo de mujeres y hombres atrapados en una habitación con puertas y ventanas cerradas porque tienen terror. Ese grupo estaba más muerto que Jesús de Nazaret. Y ahora Jesús, con su aliento, va a comunicar vitalidad y los va a empoderar para que convenzan a los demás. Y esa vitalidad no la podían hacer ellos mismos porque estaban muertos. Esa vitalidad tenía que ser don de Dios que se comunica en el aliento de Cristo Jesús. Por eso el Evangelio que hemos proclamado en esta mañana, tomado de San Juan, el Pentecostés de ese momento es tan diferente al de los Hechos de los Apóstoles, del fuego y el viento. Juan no menciona absolutamente nada de eso al final del Evangelio. Para Juan el Pentecostés es el momento en que el mismo resucitado sopla aliento y vida sobre aquel grupo de hombres y mujeres atrapados y encerrados por miedo a que les pasara lo mismo que le había pasado a Jesús de Nazaret. Pentecostés, el aliento de Cristo los resucita, los levanta, y les levanta con el aliento de vida que es mismo Cristo Jesús. Y ese grupo se convierte en un nuevo Adán y en una nueva Eva. Si uno mira la historia del Génesis, la creación del primer ser humano, es fascinante, porque Dios lo crea del barro y le da la forma de un humano, pero no tiene vida. Es simplemente un muñequito hecho de barro. Y el Génesis cuenta que no es hasta que Dios sopla aliento por las narices de esa figurita de barro, que esa figurita de barro se convierte en un ser biológicamente vivo. Lo que ocurre este día del Shabbat cristiano es que ya no va a resucitar cuerpos, sino va a resucitar almas y mentes. Y no les va a dar una vida biológica, porque todavía la tenían, pero en espíritu estaban muertos. Y les va a dar una vida nueva y diferente, que es la vida en el Espíritu y con el Espíritu de Cristo. Ya es la transformación de gente muerta a gente viva por el aliento de Cristo Jesús. Y nos lanza a nosotros una pregunta en este momento en nuestra historia y en nuestro caminar. ¿Somos gentes plenamente vivas o somos gentes que arrastramos los pies? Porque si tú y yo decimos
que Cristo ha soplado su aliento de vida, nos ha dado su ser. La palabra en hebreo es bellísima, ruah, y significa el ser. Lo que sopla Dios en Adán es su ser. Y por eso le dice, eres imagen y semejanza mía. Te he dado mi ser. Si Cristo nos ha dado su ser, su aliento, y nos lo sigue dando, entonces, ¿por qué somos gente que parece más muerta que viva? ¿Cómo vivimos tú y yo? ¿Sintiéndonos plenos o arrastrando los pies todos los días? Los miedos reales, auténticos y presentes de lo que estamos viviendo en estos momentos, tanta gente y todos nosotros en general, nos puede matar el alma. Los miedos nos pueden paralizar a un punto que nos puede matar nuestro interior. El orgullo y la arrogancia y la dureza de corazón, la falta de perdón, el sentirnos superior a los demás, hacernos jueces de los demás, palabras y acciones de tan poca misericordia sofocan la presencia del Espíritu en nosotros y la matan. Dios es humilde, porque Dios ha descendido a nosotros, pero nos pide solamente una cosa para recibir ese don de Dios que desciende. Nos pide que tengamos corazones más suaves y opiniones más delicadas, y nos pide que tengamos más humilde, y nos pide que nos arrepintamos para entonces dejar al aliento de Dios entrar en nosotros. La cuestión es, ¿en qué dimensión de tu vida y de la mía necesitamos que Dios sople aliento? ¿En qué dimensión de tu vida y la mía necesitamos que Cristo se grabe en nosotros, en su persona, en su vida, en su muerte y resurrección? No mandamientos, sino mucho más que los mandamientos. Que sea Jesús mismo, en toda su persona, la que quede grabado en tu interior y en mí. ¿Dónde necesitamos todavía que Cristo se grabe en nosotros? ¿Dónde en la iglesia necesitamos, como institución y como cuerpo creyente, que Cristo sople vida y renueve instituciones y estructuras en nuestra iglesia? Y donde hoy más que nunca necesitamos que Cristo sople aliento de vida en un mundo tan roto y tan violento y tan injusto. Donde necesitamos hoy el aliento, el ruá, el ser de Dios que es vida en nuestro mundo. Tú y yo necesitamos respirar físicamente, pero necesitamos también respirar espiritualmente y emocionalmente. Porque si no respiramos el Espíritu de Dios, podremos estar biológicamente vivos como aquellos hombres y mujeres encerrados, pero también estaremos muertos. Donde hoy necesitamos resucitar y revivir de nuevo nuestro espíritu, el Espíritu de Dios en nosotros. Simplemente, gente, sin el aliento de Cristo, tú y yo morimos, y muertes lentas y dolorosas. Te invito en esta tarde a tomar un momento en silencio. Imagínate a Cristo soplando su aliento, su ser en ti y en mí. Imagínatelo soplando su vida en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Imagínate a Cristo hoy acercándose a su iglesia y soplando como hizo sobre aquellos hombres y mujeres encerrados. Tomemos un momento en silencio. Recibamos el soplo
y el aliento de Cristo resucitado de entre los muertos. Recibámoslos con humildad y recibamos su aliento en este silencio también con una gran humildad.